Sí. Estamos en vivo. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar de que estén. Mi nombre es Celeste González y este programa, que es el primero, espero de muchos, lo hemos denominado Aprender sin paredes, educación dentro y fuera del aula. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver diferentes trayectorias que enseñan dentro de la escuela, fuera de la escuela, en el mundo, y vamos a ir configurando aprendizajes en diálogo. Este programa va a constar de 5 partes, que ahora les voy a dar los nombres, que se van a llamar de la siguiente manera: poner el marco, trayectoria que enseña, la escuela en tensión, aprender en el mundo y la idea que queda. Cada uno de estos tramos por los cuales vamos a ir pasando tienen diferentes preguntas. Así que poner el marco, primer punto, primer espacio y primer tramo de este recorrido. Bienvenidos a Aprender sin Paredes, un lugar para pensar la educación más allá del aula, porque aprendemos dentro de la escuela, eso no lo ponemos en duda, pero también aprendemos en el trabajo, aprendemos en la labor que hacemos diaria, aprendemos en los errores, aprendemos en los vínculos, aprendemos en la vida misma. Y para eso, para hablar de todo eso, para conversar, hoy nos acompaña Ruth Moreno, alguien cuya trayectoria justamente podríamos decir que rompe un poco esas paredes. Hoy vamos a pensar qué nos enseña la vida fuera del aula con alguien cuya trayectoria cruza un poco esos límites. Así que bienvenida, Ruth, te cedo la palabra y contanos un poquito qué haces, cuál es tu formación, cómo te presentarías. Gracias, Celeste, muchas gracias. Bueno, me pones difícil, estoy trabajando en cómo me defino, cómo me identifico, ¿no? Estoy haciendo muchas cosas en este momento, pero creo que mi enfoque principal está en la estructuración de un sistema educativo distinto. Y esto nace de mi experiencia de un poco más de 8 años como docente de secundaria. Pero antes de esto, pues, y lo digo muchas veces con mucha frecuencia, yo no estudié para ser docente. Yo estudié letras, estudié literatura. Y creo que de alguna manera esos tres momentos o eh, digamos, esos tres espacios que me han atravesado y en el que estoy en este momento, pues tienen alguna conexión, tienen una línea, un hilo conductor que las va uniendo y eh, las va integrando en lo que soy hoy y en lo que construyo el día de hoy. ¿Estás? Te muteaste. Te muteaste. No, o lo olvidé, sí, tenés razón. ¿Nos contás un poquito más tu trayecto de formación, además de lo puntual que fuiste diciendo? Sí, sí, claro. Fíjate, estudié la licenciatura en letras y luego también estudié una maestría en enseñanza de español para extranjeros. Esto un poco conectado con que lo que más me llamó la atención en la carrera fue el ámbito de la lingüística. En la carrera de letras vemos literatura y vemos lingüística. Eran como dos ejes claves de la carrera. Y bueno, me llamó muchísimo más la atención lingüística. No sé, supongo que estaba como bastante ya familiarizada, empapada con el tema literario. Había escrito una novela a mis 17 años. No sé, había algo que me llamaba mucho más de lo lingüístico. Creo que era toda la parte de la medición, la parte objetiva, los números. Porque claro, no vi ninguna materia relacionada a números, nada, pero es que ni matemáticas básicas, nada. Y creo que en principio escogí la carrera por eso,
O sea, no en principio, sino de alguna forma eso influyó en que yo dijera, sí, esta es mi carrera soñada, no veo nada que tenga que ver con números. Tenía como una idea sobre los números y mi persona, que estábamos cruzados. Pero con lingüística noto como esta idea bueno, es algo que se puede medir, que es objetivo, cruzo datos, estadística, no sé, eso me llamó la atención. Fue una cosa muy rara porque funcionó casi como, no sé, amor a primera vista. Entonces me fui por la lingüística y eso creo que de alguna forma configuró o incidió en que posteriormente decidiera estudiar esta maestría en lingüística aplicada, pero esta vez a la enseñanza de español para extranjeros. Ya allí tenía, evidentemente había pasado cerca de 5 o 6 años dando clases, ya está, se nota que el acto, el fenómeno educativo había calado en mi alma porque no fue solo lingüística, sino que busqué lingüística aplicada a la enseñanza. Entonces, bueno, de alguna manera esa ha sido mi formación. Bueno, he tenido algunas otras cosas, como muy curiosa, me dicen alma inquieta, y sí, ciertamente soy como bastante inquieta. Formaciones, digamos, formaciones académicas, hubo otra, recuerdo que en pandemia tomé no era un diplomado, era algo más corto en la Flaxo. Recuerdo que fue algo vinculado a la docencia y a la fundamentación filosófica de la docencia. ¿Para qué enseñamos? Fue como estábamos en pandemia, yo estaba repensando mi labor docente y bueno, tomar este programa y luego tomé otro también, un curso en este caso de formación, prácticas para la docencia universitaria. Visualizaba, bueno, si quiero pasar a la universidad, acabé aplicando esas prácticas en mis estudiantes de secundaria, en adolescentes, porque trabajé con adolescentes todos esos años. Entonces, de alguna manera, como que las cosas que iba tomando ya post graduada de la universidad, las iba aplicando. Era como que las tomaba y las aplicaba. Y recuerdo que la misma escogencia de la carrera siguió esa lógica de yo quiero estudiar algo que sepa para qué me va a servir. Porque fue un poco complicado haber estudiado letras y siempre me preguntaban, pero ¿y qué vas a hacer? ¿En qué vas a trabajar? ¿De qué te vas a desempeñar? Es fácil cuando estudias psicología, cuando estudias derecho, cuando estudias periodismo, cuando estudias, o sea, hay muchísimas carreras que tienen una salida laboral clara, lógica, obvia. Letras no es una de esas, ciertamente. Entonces, eso dejó en mí como una marca de, ok, cuando vayas a estudiar una maestría, asegúrate de estudiar algo que sabes exactamente qué te va a propiciar, qué te va a proporcionar en términos laborales y financieros también. Y qué es eso? Hoy te escuché al inicio de la presentación esto de yo no me veía docente, fue algo así, ¿no? No lo dijiste con esas palabras, pero esto de no me veía No en ese estudié, rol, no estudié para ser no docente. estudié para ser docente. ¿Qué descubriste en eso, en ese verte docente? Porque no estudiaste para eso, pero te terminaste viendo en eso. ¿Y qué descubriste ahí? ¿Sabes qué? Descubrí que me gusta mucho el contacto con el otro. Y descubrí que la docencia, y eso lo descubrí muy temprano, es un acto humano y es un acto de relación emocional. Eh, es algo que verdaderamente no había pensado así porque nunca había pensado la educación y la docencia desde ese lugar. De hecho, lo que a mí me motiva a incursionar en el ámbito de la docencia fue un discurso bastante romántico y apasionado, idealista de una profesora a la que yo admiraba mucho, justamente en la universidad, que recuerdo que ella hablaba de que la docencia es el acto más noble y tal, pero claro, ella lo hace desde esta visión idealista, muy romántica, y yo me aproximo al aula de clases con esa idea. Y claro, la experiencia fue como tumbarme como un castillo de naipes, todo eso, o sea, todo el idealismo, fue tumbarlo
fue muy fuerte, siempre digo, mi primer año de clases fue muy complicado, mi primer año de experiencia como docente, a los 3 meses yo quería renunciar, a los 3 meses dije, ¿por qué rayos me metí aquí? ¿Por qué vine aquí a dar clases? O sea, y estamos hablando antes de redes sociales, antes de, o sea, no, no era la cosa tan pronunciada, el déficit atencional que tienen los chicos hoy no estaba tan pronunciado en aquel momento como lo está ahora, ¿no? Pero igual me pegó porque yo llegué al aula de clases con una idea que no era mía, una idea prestada de otra persona, un idealismo sobre el aula de clases, y al finalizar ese primer año yo hago una revisión y entiendo que los chicos durante todo ese primer año habían querido conectar conmigo, habían querido conocerme, habían querido saber quién era yo. Muchas veces yo puse barreras, muchas veces ellos me preguntaban cosas sencillas, simples, qué me gustaba, cuál era mi película favorita, cuál era mi música favorita, y yo ponía barreras. ¿Qué les pasa? Yo le hubiera preguntado eso a mis profesores, ¿no? Me mandaban a largar. ¿Qué es eso? ¿Que estás acosando a tu profesor? Pero entonces, cambiar ese enfoque fue clave. Es una cosa que parece chiquita, pero hizo una diferencia gigantesca porque el segundo año entonces entendí, a ellos quieren conectar y quieren conexión. Y enseñar a otros entonces no es ese idealismo, esa cosa grande, que sí, al final acaba siendo eso grande, sí, pero el camino es más sencillo contraintuitivamente y es más complejo también, porque de nuevo es como pensar qué significa enseñar a otros, qué ideas tienes sobre lo que significa ser profesor. Si te pones a revisar, si le preguntas eso al docente promedio, casi siempre te vas a dar cuenta que está repitiendo un discurso que no es suyo, como me pasó a mí, y que trata de calzar eso a veces con su práctica o se desengaña completamente y dice, bueno, me mintieron, pero ya estoy aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí estoy. Hay que seguir. Y eso genera agotamiento, eso genera también desidia, genera cinismo, que es algo que tristemente abunda mucho dentro del medio docente, pero por otro lado es como no los culpas, ¿no? Hay una consecuencia de no pensar en qué eres y por qué haces lo que haces, y eso es algo que le pasa al docente, pero le pasa al sistema también, es extrapolable al sistema como un todo. Entonces, bueno, fueron muchos los aprendizajes, pero el primer aprendizaje fue ese. La educación y enseñar a otros es relacionarte con otra persona. Es un asunto de conexión emocional. Bárbaro. Bueno, escuchándote ahí y aportando una opinión o una perspectiva, porque por supuesto no deja de ser una perspectiva propia, diría que esto de vos hablaste de cinismo y demás, y dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito docente puntualmente, y yo diría no solo así, lo que pasa que nosotros comúnmente nos hemos desenvuelto en ambientes docentes o relacionados con la educación. Ujú. Pero en realidad, si nos ponemos a medir estadísticamente el tema de valores, ¿m? O de antivalores, esto también se ve en empresas, en organizaciones, en distintas organizaciones. ¿M? Porque estamos justamente hablando, esto último que trajiste, ¿no? Relaciones. Sí. Las Ujú. organizaciones, las organizaciones y los sistemas, y lo voy a continuar diciendo, se construyen por las personas que Sí. están en ese espacio. Entonces, lo que aportamos cada una es lo que crea esa sinergia del sistema. Si consideramos que hay una falla en el sistema, tenemos que ver cada uno de nosotros qué parte está aportando o está frenando esa sinergia. Ujú. O si queremos cambiar esa sinergia, bueno, tenemos que ver qué es lo que hay que cambiar de ese aporte que estamos haciendo.
tal vez no haya que cambiar su totalidad, tal vez haya que cambiar una parte, tal vez haya que cambiar todo. El tema es qué tanto nos damos ese tiempo y ese análisis y autoanálisis conjuntamente para cambiar o redireccionar esos rumbos del Sí, sistema propio, del sistema sí. ese que estamos haciendo. Entonces, va por ahí. Bueno, y esto último que trajiste me da el pie para ingresar a lo que es trayectorias que enseñan, que es el segundo tramo. Y ahí tengo dos preguntas. ¿Las podés integrar o las podés responder por separados? La primera es algo que vos trajiste esto de una idea, tomé una idea que no era mía, una idea que no era mía. Entonces, se me viene la pregunta de, ¿tenemos ideas propias? Esa es Sí. una pregunta. ¿Mm? ¿Tenemos ideas propias? O toda idea viene de algo, de algo más que de mí. Esa sería la primera. Y la Caramba. segunda, y la segunda pregunta sería, ¿qué lugar ocupa la educación en la escuela hoy para vos? Ok. Mira que te pones un poco filosófica con la primera, ¿no? Me gusta. Y definitivamente creo que es algo que, aunque puedo conectar las dos, creo que prefiero responderlas aisladamente, porque merecen su espacio, cada una. Perfecto, Eh, adelante. Tú hablas de las ideas propias, está conectado con la noción de originalidad, de hecho. Y pienso que sí, que existen ideas propias. Es cierto que no partimos de un vacío. La idea o la noción de la idea propia no implica que es tuya, absolutamente tuya, sin deberle nada a nadie. No, es lo mismo con la originalidad. No se trata de que eres único salido de la nada. No, se trata de la configuración o la mezcla única que haces de algo que ya existe integrado a lo que eres tú, que eres único, que tienes una huella dactilar única. Y así como huella dactilar única tienes una serie de elementos individuales, personales, que te hacen alguien único e irrepetible. ¿Sí? Entonces, de ahí se sigue que sí, hay ideas propias. Hay ideas propias. El asunto es que, y lo conecto con la noción de originalidad, ¿verdad? Porque mucho se menciona, tal vez en otros ámbitos, me muevo también en ámbitos de creación, de creatividad, de literatura, de artística, de artistas, ¿no? Y mucho se menciona a veces esta idea de que, bueno, no hay nadie original, la originalidad no existe. Yo, pero ¿desde dónde entiendes la originalidad? O sea, hay originalidad, por supuesto. El asunto es que para llegar a la originalidad tienes que saber quién eres tú, ¿sabes? Tienes que desentrañar y tienes que aprender a cincelar aquellas características que te hacen único e irrepetible, que no es una sola, es el conjunto, la suma de todo lo que eres tú. Pero, ¿quién eres tú? ¿Cuál es ese todo? ¿Cuál es esa suma de cosas? ¿Qué son esas cosas individuales que cuando las juntas todas haces alguien único e irrepetible? Ese primer punto es indispensable para la creación y la producción de ideas propias y de obras originales. O sea, va de la mano. Entonces, sí hay ideas propias. Eh, no son tan numerosas o no todas las ideas que hay son propias, ciertamente, porque falta mucho ese trabajo de individuación. De hecho, esa es una noción tomada del psicoanálisis, la individuación, que constituye o describe ese proceso de descubrir quién eres tú en relación a los demás, qué te asemeja al otro y qué te diferencia del otro. Eso es increíblemente importante, y es muy difícil de alcanzar. No es imposible, pero es difícil, esencialmente porque no nos lo enseñan. Y ahí voy con lo segundo. Ahí es donde conecto con la segunda parte, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la educación en la escuela? Estamos ante un ejercicio
epistemológico, esencialmente. Un ejercicio de desarrollo de conceptos, de conceptualización, ¿no? Entender primero qué es la educación, creo que es clave y vital para pensar qué papel o qué lugar ocupa dentro de la escuela. Si vemos la educación, fíjate que aquí estoy haciendo una definición sobre la marcha en este momento, porque digamos que no es algo que tengo fijo, pero pienso que la educación es el resultado de un proceso de enseñanza y modelaje al otro. ¿Sí? Enseñanza y modelaje al otro. Y pienso que en la escuela, esa noción de educación, desde la perspectiva que la acabo de definir, ocupa un lugar que es central en un sentido pernicioso, en un sentido que es poco beneficioso. ¿Sí? Porque si pensamos en la educación como este proceso de modelaje, ¿qué le estoy modelando al otro? Le modelo lo que yo soy. ¿Qué le estoy enseñando al otro? De hecho, esa palabra me encanta por su polisemia. Sí, enseñar, que casi siempre lo pensamos como, bueno, el que enseña las clases y las lecciones, el que dicta la cátedra. Sí, sí, pero ¿y qué tal la otra definición que tiene, que es mostrar algo? ¿No? Y pienso que las dos están dentro del constructo de la educación. Enseñar, enseñas lo que eres, enseñas lo que crees, enseñas lo que piensas, enseñas aquello que te moviliza, enseñas tus contradicciones, enseñas tus facturas, tus fisuras, tus disonancias, tu falta de integración o tu integración. Enseñas desde donde sea que tú estés, eso lo enseñas. Entonces, cuando tenemos personas y seres humanos que no saben quiénes son, que no saben cuáles son sus características singulares, esto lo reproducen en la escuela, esto lo muestran. ¿Y a dónde conduce esto en la escuela? ¿A dónde conduce esto a las personas que, los niños, los adolescentes, los adultos en la universidad? Porque también pasa, a veces nos enfocamos demasiado en el básico, el primario, el secundario, en la universidad no se salva de esto, entra en lo mismo, ¿no? ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva a personas que salen desorientadas, porque tuvieron un modelaje de alguien que no sabe quién es, que les enseña cosas que tal vez adoptan por convención, adoptan por conveniencia, adoptan porque así me lo dijeron, adoptan porque, etcétera. No proceso yo la información, sino que la vomito. Y yo voy por ahí repitiendo, y voy siendo una copia de la 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 copia. ¿Sí? Ese es el lugar que está ocupando la educación en la escuela en este momento. Tristemente, pudiendo hacerlo de otra forma, pudiendo hacerlo de otra manera y teniendo una infraestructura tanto física como metafórica, que permitiría multiplicar el bienestar, permitiría multiplicar la originalidad, permitiría multiplicar las ideas propias para construir un mundo mejor y para mejorar lo que ya tenemos, que no es poco, es mucho, lo que tenemos es mucho, pero podemos mejorarlo todavía mucho más. Y tenemos esta herramienta extraordinaria que es la educación para hacerlo. Pero estamos en este punto. Estamos en este punto que creo además que es un punto que empieza a moverse gracias a iniciativas como la tuya, por ejemplo, Educación Viva, gracias a iniciativas como Desaprender también, gracias a iniciativas de otras personas con las que nos hemos cruzado, con las que nos cruzamos, con las que tenemos diálogo, interacción constante, por ejemplo, tu caso con la profesora, olvidé su nombre, perdón. Emily. Tu caso con Emily, claro, lo que ella está haciendo, es decir, y somos de 3 países distintos, y así como nosotras hay muchas otras personas que a veces desde la individualidad, desde su lugar, desde su nicho, desde su espacio, están tratando de resignificar el lugar que ocupa la educación en la escuela, así, dándole vida, dándole un sentido profundo, dándole una originalidad que nace de su conexión consigo mismos y de la integración de quiénes son ellos. Me encanta porque, bueno, todo esto que fuiste
trayendo y tejiendo en la respuesta de ambas preguntas. Bueno, primero se me viene esto de, dijiste, trajiste la filosofía, ¿no? Me dijiste que había hecho una pregunta un tanto filosófica y qué lindo sería si nos estuviesen escuchando o por supuesto el video va a quedar grabado, adolescentes o niños de primaria para mostrar y comprender cómo la filosofía la vemos como algo lejano generalmente, o pasa que hasta por ahí los más jóvenes nos dicen, ay, qué aburrido, cuando en realidad la filosofía la vivimos cotidianamente sin darnos cuenta. Y cómo esto cotidiano, estas vivencias cotidianas las podríamos poner sobre la mesa o el espacio de la escuela. Sí. Desde los primeros años, con ejemplos simples de situaciones, como digo, cotidianas que les pasan a un montón de niños desde la primaria en adelante, y podríamos poner esto como ejemplo y como práctica cotidiana. Y ahí estaríamos haciendo y viviendo filosofía. Eso por un lado, y por el otro, bueno, ahí escuchando tu respuesta, comparto esto que la educación es un resultado, lo que agregaría desde mi perspectiva, que es un resultado conversacional, ¿no? Es el resultado de nuestras conversaciones. Hay una frase que utilizo bastante que dice, lo que educa no es la actividad en sí, sino la relación que todos están teniendo dentro de esa actividad. Entonces, es un poco eso, ¿no? Que de esto que estamos compartiendo nosotras ahora nos estamos quedando, con qué se está quedando el oyente, y eso es lo que construye. Esa es la filosofía que va a vivir cada uno. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que también voy a hacer dos preguntas al mismo tiempo, considero que están relacionadas, como digo, las podés desmenuzar y contestarla por separado, o hacer una integralidad. Y son, ¿qué consecuencias tiene el seguir evitando, o no quiero caer en el no aprender, ¿no? Sino, ¿qué consecuencias tiene el seguir evitando o seguir resistiendo a aprender esto? Aprender esto vital sobre la educación, esto que toca, digamos, lo humano y que desde lo humano se desarrolla todo lo demás. ¿Y qué creencias, esa es la otra pregunta, qué creencias considerás que seguimos arrastrando desde niños? Ok. Fíjate que es bien curioso. Hoy a mí me pasó algo, descubrí algo que creo que va muy en sintonía con esto que me preguntas, ¿no? Yo creo que en principio aprender lo profundo de la educación es algo que no se sabe. Creo que hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia. Hoy es la segunda vez que lo comparto, pero hoy hice una estructuración de mi día de acuerdo al ciclo, al ritmo circadiano, ¿sí? De mi cuerpo. Entonces lo dividí en bloques, lo programé en mi calendario para estar alineada con los distintos momentos del día y lo que está haciendo mi cuerpo. Me di cuenta de ahí, yo dije, pero yo puedo programar entonces mis horas de estudio más intensas tendrían que ser en este primer bloque. En este tercer bloque tendría que organizar reuniones o cosas sociales, claro, porque el cerebro está más predispuesto a esto. Y me ponía a mirar hacia atrás y pensaba, wow, cuánta ignorancia. Yo tengo cerca de 3 años, sí, trabajando de forma autónoma. Y miraba, wow, si yo hubiera empezado a emplear esta herramienta hace 3 años, ¿cuánto me habría ahorrado de muchas cosas, de un proceso bueno, el proceso, sí, el proceso lo es todo, lo agradezco,
pero lo miraba hacia atrás y decía, esto me habría ahorrado muchísimo malestar, muchísimo ensayo y error, muchísimas cosas, pero no sabía, la ignorancia. Lo que yo noto con el sistema educativo, con los sistemas humanos en general en esta época, es que hay muchísima ignorancia. Estamos sobresaturados de información, pero estar sobresaturados de información no implica que conozcamos de verdad. No sabemos. Yo me atrevería a afirmar que sabemos menos que nuestros antepasados, en promedio, en líneas generales. Por ejemplo, ¿sabes cómo funciona el ciclo de una planta? ¿Sabes cómo funciona? ¿Sabes cómo hacer tus alimentos? ¿Sabes que nuestros antepasados sabían eso? Nosotros no sabemos eso hoy. Me encanta esto que traes, porque vos sabés que justamente hablando con mi sobrina hace unos días, hablábamos de esto en una ciudad. Nosotros vivimos en una ciudad de 20.000 habitantes. Se podría considerar, hay pueblos más pequeños, pero se considera una ciudad pequeña. Sí. Perfecto. Y yo le preguntaba, después voy a traer otros comentarios que sonó chistoso, pero en relación a eso, comentaba si conocía la biodiversidad dentro del ambiente en el que vivimos y cómo esa biodiversidad se fue modificando, la fuimos modificando a lo largo de los años. Y Wow. ni siquiera conocía la palabra biodiversidad. Y es adolescente. O sea, biología y ciencias naturales la viene supuestamente estudiando desde años primarios. Entonces, algo puntual que le decía yo, para mostrar cómo se teje la trama relacional en sociedad en una ciudad pequeña. Le digo, esto se tendría que estar viendo de forma abierta en la que ustedes puedan no solo participar y aprender en la escuela, sino también acotar, porque tal vez ustedes descubran, y ahí me encanta la palabra descubrir, dejamos descubrir algo que estaba cubierto, se hace visible, eso es descubrir. Entonces, ustedes también pueden aportar descubrimiento y generar algo nuevo. ¿Eso a dónde se traslada? A los sistemas, un sistema gubernamental. Bien, yo tengo el consejo del barrio, el intendente, mirá, desde este proyecto, de esto que empezamos a ver, de nuestro, descubrimos que tal planta afecta negativamente al ambiente porque los vientos, porque vamos a hacer una propuesta. Se puede cambiar de lugar, se puede trasladar la planta, se puede poner una nueva, se puede... Algo puntual que yo le decía, acá está de moda, no sé por qué, poner palmeras. No sé, o sea, parece Miami, pero eso ha afectado considerablemente el ecosistema, claro. El ecosistema. El ecosistema, los vientos, la humedad, ni te digo que la palmera en zonas como de pampa húmeda lo que trae son ratas, o sea, lo digo así, lisa y llanamente. Entonces, pensamos, ahí donde se me viene la palabra pensamos, o hacemos desde esa ignorancia de la que vos estás trayendo ahora, desde esa información de queda bonito, es moda, sumemos que parezca Miami y todos vamos y nos sacamos fotos. Entonces, bien, entonces invitemos a pensar estas cuestiones, porque creamos realidad entre todos y la enseñanza de la escuela se traslada, fíjense en un ejemplo tan simple de una ciudad pequeña, se traslada a un ecosistema, que ese ecosistema afecta a otro y a otro, a otro, a otro y a otro. Entonces, ¿cómo nos estamos afectando como sociedad? Y eso es lo que estamos viendo hoy. Exacto, exacto. Y que lo traes muy bien a colación, Celeste. Es genial el ejemplo, porque es mostrar cómo en un mar de nuevo de conocimiento, los muchachos de hoy no saben lo más básico, no saben cosas que son esenciales, no saben cosas y dices, ¿por qué básico? Básico, porque de la comprensión de eso se sigue
que construyas una vida que sea coherente. De la comprensión de eso se sigue que tomes decisiones que traen bienestar para tu vida. De la comprensión de lo básico se sigue que vivas, no que sobrevivas, que vivas. Entonces, es, es de allí que yo saco y que yo afirmo que el problema del sistema educativo, el gran problema, uno de los problemas más profundos de los sistemas humanos, y el sistema educativo es un sistema humano, es la profundísima ignorancia en la que están sumergidos. ¿Por qué? Y entonces ahí lo conecto con la segunda pregunta que me haces sobre qué creencias seguimos arrastrando. Hay muchas creencias que tenemos. La primera de todas es que tenemos demasiada información y que sabemos todo lo que necesitamos saber. O sea, es la ignorancia satisfecha de sí misma. Es universal, es mundial, es de toda la vida, pero en este momento se potencia, porque en este momento se amplifica, tienes todos los espejos a tu alrededor que te dicen, sí, es cierto, tienes todo a tu alrededor para corroborarte que lo que tú crees es cierto. El último artefacto que amplifica el sesgo de confirmación es la inteligencia artificial. A mí me encanta la inteligencia artificial. Yo la uso un montón, pero un montón. Pero hay una diferencia gigantesca entre usar inteligencia artificial con criterio y usarla porque todos lo usan. Usarla porque es el último grito de la moda. Usarla sin entender los fundamentos detrás de esa herramienta, sin entender su función, sin entender su propósito, sin entender qué te aporta y qué te quita. Porque aunque te aporta algo y te aligera cosas, te quita otras cosas también. Y esto es algo que, de nuevo, el criterio es el que te permite observar las dos caras de la moneda. Pero si no tienes criterio, es maravilloso, todo lo que sale es maravilloso. El último grito de la moda, véngase, vamos a usarlo, vamos. Y eso se ve en educación y lo afirmas muy bien. Por eso hago la acotación de sistema educativo y sistemas humanos, porque lo ves en la educación, pero lo ves afuera también, lo ves en las empresas también, lo ves en todas partes. Y los miedos, es decir, la creencia de sabemos todo lo que necesitamos saber, la ignorancia satisfecha de sí misma, está amplificada y globalizada y exportada como producto de lujo, como producto premium, la ignorancia satisfecha de sí misma. Esa es una creencia poderosa que me parece que arrastramos muchas veces desde la infancia, no tanto desde la infancia, creo que en la infancia nosotros tratamos de saber y tratamos de entender el mundo, pero si nos encontramos arriba con la barrera de lo que sabes es suficiente. Y luego otra cosa que veíamos, recuerdo hace unos meses que grabé con una terapeuta, una maestra yogi de España, hablábamos sobre la infancia y los roles adultos, ¿no? Y los modelajes adultos. Y tú dices, claro, si tú te pones a pensar de niño, la narrativa que tú tienes del adulto cuando eres niño es que el adulto lo sabe todo. Es que el adulto sabe todo lo que necesita saber. Y entonces la consecuencia lógica de eso es que cuando ya tú eres un adulto, que no sabes en qué momento pasas, pero en algún momento te despiertas y dices, oh, soy adulto. Haces clic con esa creencia de la infancia. Haces clic y dices, ah, ya soy adulto, ergo lo sé todo. Listo. Nadie tiene que enseñarme nada, porque ya yo sé todo lo que tengo que saber. Y entonces tienes las epidemias de salud mental que tienes actualmente, tienes las crisis de burnout que tienes no solo en el ámbito educativo, en todos los ámbitos, tienes las profundísimas inestabilidades, tienes una cantidad de fenómenos que son resultado de estar con esa creencia de yo lo sé todo y de estar ahí bloqueando la bajada a la simplicidad, bloqueando el decir, mira, por ejemplo, yo estoy estudiando en este momento por mi cuenta qué es el átomo, qué es una molécula, porque es la base del mundo que nos rodea y de lo que hemos construido, la base. Me ha tomado meses entender qué es eso. Y me pregunto, de verdad, te lo prometo, me pregunto, ¿cómo demonios a esto le dan a los chicos en 2 clases, 3 clases y ya pasó? ¿Cómo rayos hacen eso? ¿Cómo puedes entender tú una cosa que
se construyó sobre décadas, siglos de posturas teóricas, primero muy empíricas, con Aristóteles, con los clásicos, luego la Edad Media, y luego la etapa moderna, que ya acuña pues el método científico y empieza a hacer experimentación, y entonces vamos postulando este modelo, y luego de este modelo del átomo vamos con otro modelo, y luego con otro modelo. ¿Cómo demonios tú crees que en 3 clases que le diste al chico, no sé cuántas se tomarán, ya aprendió qué es el átomo, vamos con lo siguiente? O sea, Claro, lo que pasa que eso me trae esto que estás diciendo trae la sistematización y la implementación de la era industrial dentro de la configuración, estructura formal del sistema educativo, ¿no? Entonces, el armar piezas, bueno, entonces, claro, entonces imagínate, la enseñanza del átomo tiene un inicio y un final, y caduca ahí, como la pieza que armás en la fábrica, exactamente igual. claro. Bueno, ese es otro tema Sí, sí. que he discutido en el, en el sentido de debate crítico, porque esta es otra cuestión. Hablamos mucho de pensamiento crítico, de enseñar el pensamiento crítico, y si yo particularmente no ejerzo ese pensamiento crítico y el estudiante que me está viendo ahí como modelo, esto que trajiste hoy al inicio, entonces, ¿qué va a estar imitando? Si yo soy la que la directora viene, yo soy la docente, la directora viene y me dice, mirá Celeste, a partir de mañana todos los chicos, las rosas, las flores que pinten, todas van a ser rojas, no existe otro color. Y yo le digo, sí, señora directora, y vuelvo a eso, ahí tengo un modelo. Exacto. ¿Mm? Y ese estudiante está viendo ese modelo que yo estoy ejerciendo. ¿Eh? Entonces, esas son las cosas que pasamos por alto y no vemos. Y cuando digo que he discutido en el sentido de debate y de pensamiento crítico, más de una vez he dicho, a ver, en la escuela enseñamos como contenidos, alimentación, educación vial, este, pero bueno, he tomado esos dos como ejemplo porque han sido los que he visto más reflejados en la práctica de las escuelas, sobre todo acá en Argentina. Enseño educación vial y he visto a más de un colega salir en moto sin casco, pero yo enseño educación vial. ¿Me siguen? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué estamos enseñando? Digo yo, una incoherencia estamos enseñando. Haz lo que yo digo, estamos enseñando la famosa frase, haz lo que yo digo, no haz lo que yo hago. Estamos enseñando alimentación y todo el tiempo le estamos diciendo, ¿no? La famosa pirámide que ya ni existe. Y veo que en un montón de lugares la siguen utilizando. ¿Por qué no existe? Voy a hacer esta aclaratoria para las personas que nos están escuchando. Hoy por hoy, dado todos los estudios, sobre todo desde el área de neurociencias, y hablando esto que trajimos hoy, que trajiste vos, Ruth, de que cada persona es un individuo diferenciado del otro, por más que convivamos y que la especie en su conjunto sea humana, tenemos una determinada configuración y un ambiente determinado en el que nos criamos que de una forma nos ayudó a formarnos, pero también nos afectó. Todo eso, toda esa biología que se constituyó en cada individuo, tiene una forma, una determinada forma. Entonces hay determinados alimentos que nos afectan o no, como también las relaciones. Hay determinadas relaciones que nos afectan o no. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Y ahí la importancia de lo que trajiste, Ruth, desde un primer momento, a conocernos. ¿Qué tendemos a hacer comúnmente? Me duele el codo y viene mi amiga, tomate esto porque mira, a mí el otro día me dolió la oreja y vos viera, me resultó, enseguida se te va. Wow. Sí. Y vos te lo
¿Por qué Ujú. tenemos estos ejemplos cotidianos? Esto es filosofía. Eso es lo que tenemos que empezar a mostrar. Estos ejemplos cotidianos son los que estamos modelando todo el tiempo y por eso seguimos en donde seguimos, en ese círculo que no nos salimos, ni lo cortamos, ni lo cambiamos, ni... Entonces, esas son las pequeñas cosas. Aprender a conocernos, aprender nuestra biología, aprender que lo que le hizo bien al otro puede que a mí no, puede Ujú. que a mí no, pero para eso tengo que aprender a conocerme. Entonces, si hablo de alimentación, ya no es la misma pirámide para todos. Y a su Exacto. vez, sigo enseñando esa misma pirámide y el alimento saludable, y después veo en los comedores escolares pura harina. Exacto. O Ujú. masitas que hoy por hoy, las masitas industriales son grasa. Y ni hablar si desmenuzamos químicamente la cantidad de Sí, la contenido, cantidad de nutrientes que tiene es contenido ínfima. sintético, Sí, 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 que sí. básicamente hoy por hoy, pero bueno, grasa en su mayoría. Entonces, pero estamos dando la información de alimentación saludable. Ujú. Sí, Estamos sí, enseñando coherencia. ujú, de las incoherencias fíjate que las incoherencias son un resultado de nuevo, hay ignorancia respecto Totalmente. a lo que significa enseñar, lo que significa educar a otros, hay ignorancia sobre las consecuencias que eso tiene. Se- ¿Crees que puedes andar por la vida sin que eso te alcance? Y en algún momento te va a alcanzar, y en algún momento te va a afectar. Pero como crees que no, de nuevo, la ignorancia está ahí presente. Entonces, creo que estamos en una época de muchísima ignorancia amplificada, la ignorancia convencida de sí misma. Esto es lo que hace que no los sistemas humanos, sistema educativo dentro de ellos, perpetúen prácticas que son profundamente disfuncionales y que causan malestar, porque de nuevo, no hay la conciencia de esto, no hay el conocimiento de esto. Y a eso entonces le secunda la creencia de, está por un lado, la creencia de sé todo lo que tengo que saber, y la otra que es muy perniciosa, esto siempre se ha hecho así. Si esto siempre se ha hecho así, no necesitamos cambiarlo. La tradición pesa mucho en educación, mucho. No así Totalmente. en otros sistemas, pero en A, educación particularmente pesa muchísimo. a mí me pasó, y lo voy a compartir, no sé si lo he compartido en otros espacios No, públicamente. pero maravilloso. Me pasó en dos situaciones. La primera, al ingresar a la docencia, el famoso tenés que pagar derecho de piso. Wow. Ok, Bien, ok. como vos sola viniste, bueno, acá todos pagaron derecho de piso, y mi respuesta, pagá derecho de piso vos. O sea, si vos lo elegiste, fue tu elección, no la mía. Yo no le Ujú, pagué derecho de piso, ni el tuyo, ni el de nadie. O sea, estudié ujú. y voy a seguir estudiando por elección, y voy a seguir aprendiendo, y por supuesto, tendré errores y los asumiré. ¿Y qué Este, significaba pagar derecho de piso? Acá era, y el derecho de piso, a ver, en el sistema acá en Argentina que se usa mucho esto, Ujú. sería, por ejemplo, este, que te toquen los grupos más difíciles, Ok, las alguna cosa que tareas, sea muy tediosa, muy las tediosa. tareas, claro. Y yo ya Ya, tuve, ni te digo en discapacidad. wow. Es doloroso hablar de este tema, imagínense, Sí. pongamos en la mesa esto. Ujú, Yo ya tuve los profundos, así se habla. Así, ujú. ¿eh? Yo ya Wow, tuve, y bueno, ahora te tocan a vos. Eso es pagar wow, derecho de piso. wow. Este, Es un poco la misma lógica ¿sabes qué es la misma lógica militar? Terrible, fatal. totalmente, Es es la que misma lógica hay mucho militar. de eso. Y no solo militar, sino también de la religión, del Ok, control. ok, me está A también, ver, sí. si trasladémoslos al sistema religioso. Ujú, Todos somos pecadores, por lo ujú, tanto ujú, vivimos condenados. claro. Eso es un Ujú, peso tradicional que sí. muchos siguen cargando. Ujú, Entonces,
yo digo, bueno, a ver, pensemos, por eso pensemos, cuestionemos, ¿de ¿Mm? dónde ejercemos esto? El ser humano creo que por naturaleza trae esto de la posesión, ¿no? Ok, ok, Del, de la del, posesión. claro, la posesión, mi casa, mi escuela, mis alumnos, mi marido, mi esposa, mis hijos, mi No, no, casa, no, no mi sé, no coche. sé, no estoy tan segura que sea algo intrínseco, no estoy tan segura. O sea, no me queda muy Puede claro ser, si es algo intrínseco o si es una suma de una predisposición biológica de proteger algo que es tuyo, de tu puede territorio, ser, por supervivencia, por supervivencia, amplificado, puede ser, amplificado por modelajes y patrones culturales. Creo que puede. un poco por ahí está la cosa. Pero tendríamos que empezar a desmenuzar, y lo digo para mí también, ¿eh? ¿Por qué traigo esto? En el ejemplo que di, que en su momento me pasó, Ujú, porque hoy estamos hablando de la ignorancia y nosotros, para estar acá hoy hablando con ustedes, nos declaramos ignorantes previamente, sí. ¿va? Porque, claro, sí, porque, a ver, porque qué nos pasa? Cuando nosotros muchas veces hablamos y ponemos estos temas en la mesa, me ha pasado en las redes, recibís comentarios defensivos, podríamos decir, que por supuesto los comprendo, ¿no? Volvemos al punto, lo hacemos desde esta ignorancia porque a nosotros también nos puede pasar en otro ámbito que desconozcamos y se nos genere esta reacción emocional de defensa en primera instancia. Pero ahí es detenernos a observarnos esto, Ujú, porque si vos hoy estás teniendo una reacción de defensiva, ya sea que estés dentro del sistema educativo o te hayas ido o no, a quienes estén escuchando, te invito a que te detengas a ver. Nosotros, previo nos declaramos ignorantes, si no, no estaríamos hoy hablando acá de esto. claro. Entonces, lo comparto para que vean los demás que no es que no, nosotros no sabemos todo, no. Al contrario, si hay algo que cada vez que aprendo es que digo, uy, no sé nada. Me pasa eso. O sea, cada vez que aprendo algo, digo, realmente no sé nada. Hay un universo, una Mm, dimensionalidad por descubrir. ujú, Ojalá eso nos una de alguna manera para construir realmente cosas que nos beneficien a todos, en todos los aspectos, en el aspecto de la salud, en el aspecto económico, en el aspecto de las relaciones y la afectividad y la amorosidad, que hoy por hoy la delicadeza, el trato, la ternura, ujú, que hoy por hoy creo que la hemos dejado bastante de lado. ujú, ujú. Sí, Bien, voy a pasar ahí ya que trajimos esta parte de tensión en la escuela a esa parte, y es, ¿qué sí considerás que sigue siendo valioso dentro de la escuela y qué sentís que todavía no llega? ok. Mira, ¿qué considero que es valioso dentro de la escuela? Su sistematicidad, ¿sí? Con esto me refiero a esta, apelo otra vez al ejemplo de lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Como estoy indagando en las bases de lo que es el átomo, lo que es la molécula, todo esto porque estoy comprendiendo a fondo la teoría musical. Soy músico, pero estoy estudiándola a fondo. Qué bueno, me encanta. Yo Pero, no soy músico, pero me encanta la música. no, y es de encanto, porque si hay una de las cosas que estoy comprendiendo al hacer esta exploración es que la música es la domesticación que hemos hecho los seres humanos de un fenómeno que está en la naturaleza, que es el sonido, ¿sabes? La onda, el sonido es una cosa muy arbitraria, muy
espontánea, pero nosotros es como que la hemos domesticado para convertirla en algo que nos trae un bienestar gigantesco, gigantesco. Entonces, entenderlo así es como ¡puf! Te vuela la cabeza y entiendes por qué a todos nos gusta tanto la música. Ah, yo soy de música, todos los seres humanos somos de música, todos, todos, todos. Creamos instrumentos que permiten aislar los fenómenos, todo el fenómeno físico del sonido para nuestro beneficio, con un orden, con una intencionalidad, con una dirección. Es extraordinario. En el estudio perdón que te corté un minuto, en el estudio de culturas comparadas, los primeros instrumentos musicales refieren al vientre materno, el bombo, por Imagínate tú, ejemplo, la imagínate. campana, por ejemplo. Es como que nos conectan con esos primeros sonidos a los que estuvimos expuestos y que tenemos ahí archivados. No, 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 es una hermosura. O sea, cuando haces el cruce, te quedas loca, ¿no? Te vuela la cabeza, dices, wow. Y entonces fíjate, ¿qué es lo que rescato del sistema educativo, de la educación? La sistematicidad, esta capacidad como una enciclopedia, ¿sabes? Hoy vemos las enciclopedias y decimos, ay, sí, la enciclopedia, tenemos Google. Pero, ¿qué significó la enciclopedia en su época, en su momento? La recolección del conocimiento adquirido, trabajado por miles de millones de personas de distintas partes del mundo que te permitían entender mucho mejor. La escuela es el logro humano de la enciclopedia, a escala humana, a escala social, ¿sabes? Es esa sistematicidad, ese tener allí centralizado un conocimiento, tenerlo allí centralizado y transformarlo para hacer algo que sirve y sirvió en su momento. O sea, en su momento cuando pensamos, esto no lo hacemos con mucha frecuencia. No pensamos en los beneficios que tuvo el sistema educativo en sus inicios. No pensamos en cómo permitió, por ejemplo, en América Latina, cómo permitió igualar a personas de ascendencias completamente distintas, un indígena, un mestizo, un hijo de un español, o sea, cómo les permitió igualarlos en la escala, cómo permitió que compartieran personas que nunca en la vida se iban a encontrar en la diversidad y en la heterogeneidad que era el mundo antes del sistema educativo, cómo los unió, cómo permitió que empezaran a convivir. Claro, tristemente, al no hacerlo con una intención, lo que hizo fue perpetuar las mismas creencias, las mismas castas, las mismas jerarquías que estaban en la mente de las personas, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que Por eso tiene? aclaramos que no todo está mal y que nos tenemos que sentar a ver qué Entonces, sí, y no una es de esas, tirar todo. eso, sí, porque yo he visto algunas posturas que plantean, vamos a destruir el sistema, y yo no, espérate, Claro. el sistema es también el precursor de las democracias, de las libertades individuales, de las instituciones que hoy permiten que las libertades individuales se protejan de la forma en que se protegen. Nosotros somos un sistema en sí mismo, entonces imagínense, terminemos con nosotros. Somos un sistema en sí mismo, o sea, tenemos sistema respiratorio, sistema digestivo, o sea, mirémonos a nosotros. Exactamente, Ahí, eso es aprender a convivir. Por eso la importancia de conocernos a nosotros mismos. Sí, ¿Sí? sí, total. ¿Cómo Y se es relaciona extraordinario. nuestro sistema interno? Y lo mismo afuera. Tal cual. Entonces, eso creo que es conservable 100% del sistema educativo, esa sistematicidad, esa capacidad de unir cosas diferentes, agruparlas todas, que de otra manera en otros mundos eso no existió. 100, 200, 300 años atrás. 300 años atrás eso no existía. Cuando tú ves cómo era el panorama 300 años atrás, dices, wow, era un mundo completamente distinto y en mayor medida era distinto por la falta de un sistema educativo como lo conocemos hoy. O sea, es de verdad, mirarlo así te vuela la cabeza. Te estoy escribiendo un artículo sobre eso, te lo compartiré cuando ya esté. Entonces, el asunto con esto es, eso es lo que creo que es muy necesario conservar. ¿Qué no llega todavía? ¿Qué no llega? La conciencia.
no llega a la conciencia. La conciencia de sí mismo, la conciencia, eso que tú dijiste es poderosísimo. La conciencia de que el sistema educativo es un ecosistema. Funciona como los ecosistemas. Los ecosistemas están compuestos de organismos vivos que tienen necesidades, pero tienen propiedades también y se necesitan unos a otros, ¿sabes? Unos a otros que elaboran, desarrollan relaciones de reciprocidad, no de superioridad e inferioridad, no de dominación. Así no funciona la naturaleza. La naturaleza funciona por cooperación, no por dominación. Los que dominamos, y eso es un constructo humano, y es un constructo además pernicioso, es un constructo de falta de conocimiento propio. Los que dominamos somos los seres humanos. La naturaleza no funciona por dominación, funciona por cooperación, por colaboración. Y una de las claves, de hecho, de nuestro desarrollo y de nuestra evolución, lo que nos distingue a nosotros del resto de los seres vivos, no es nuestra razón, no es el cerebro que tenemos, no. Lo que permitió que nosotros nos desarrollásemos, además de entre los cientos de homos que hubo, que no somos los únicos, creemos que los homo sapiens no son los únicos, pero hay una cantidad de otros que se han descubierto esta última década, sin ir muy lejos. Lo que nos permitió a nosotros predominar no fue dominar, no, lo que nos permitió mantenernos y sobrevivir no fue la dominación, fue la colaboración entre nosotros, la colaboración. Y eso es poderoso cuando entiendes eso. Tú dices, lo que le falta al sistema educativo es conciencia, conciencia de sí mismo, conciencia de su naturaleza, conciencia de la necesidad que tiene de funcionar como un ecosistema y reproducir las prácticas de los ecosistemas. Somos organismos vivos, nos necesitamos unos a los otros y las mejores relaciones son las de cooperación. Son funcionales para todo el mundo y a todos le traen bienestar, a todos, a los que están en la cadena, que tiene que tomar decisiones, que tiene mayor capacidad de mirar el panorama general, los llamados jefes, que no son jefes ni mandan sobre los demás, sino que tienen una visión mucho más amplia, sobre los que están en el punto del medio, que no tienen una visión tan amplia, pero no están trabajando directamente con, por ejemplo, en este caso, los estudiantes, y los que están dentro del aula, que son los profesores, que tienen el acceso directo, el contacto directo con el estudiante, con el otro. Entonces, todos ellos se sirven y ganan cuando funcionan como equipo, como colaboración, como ecosistema, cada uno sabiendo cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué es lo que aporta el grupo, qué es lo que impide que el grupo haga mal, cómo contribuye a la mejora. Cuando esto llegue, y llegará, cuando esto llegue al sistema educativo, será otro y nos permitirá construir otros mundos. Claro que sí, fantástico. Y comprender que la colaboración no significa me das, te doy. No siempre. La colaboración nos trasciende. No es yo te doy para beneficiarme. Esa es una aclaración que quiero hacer, porque hoy por hoy se habla de un ambiente colaborativo y se ve mucho en las empresas, ¿no? Y es el famoso bono de beneficio al empleado. Eso no es colaboración, ¿eh? Entonces, entendamos la colaboración nos trasciende a todos. Y ahí es donde está el beneficio. Ahí está la sinergia, ahí está la maquinaria que ustedes quieran, donde cada parte hace, imagínense un vehículo, son miles de piezas. Pero sin esas piezas no hay vehículo. Bien, entonces la colaboración es lo mismo, es como si cada uno fuera una pieza y esa pieza aporta para. Ahí es donde se beneficia y beneficia al otro, o sea, es un doble. Pero no parte de esa individuación, no es lo mismo que individualidad. Ahí, ¿no? Totalmente ahí. Cierto. No parte de eso. Entonces, bueno, ahí aclarar un poco esa cuestión de colaboración. Y ahora vamos a llegar a la etapa 4, que ya vamos cerrando, donde la etapa 4 es aprender del mundo. Entonces, ¿qué
este, ¿qué considerás hoy clave para conectar esa educación en la escuela con la vida misma? Considero clave escuchar a los chicos, escuchar al otro, sobre todo cuando considero que ese otro no tiene tantos años como yo, no tiene tanta experiencia como yo, no tiene tanta legitimidad como yo. Escuchar al otro, de verdad. Creo que, creo que eso es indispensable. Y cuando yo empecé, y aquí hacemos como un cierre así bonito, cíclico, ¿no? Casi que al principio, cuando yo empecé a escuchar a mis estudiantes, recuerdo que el segundo año, mira, el primer año fue la profesora canónica, lo que me habían enseñado mis profesores, el modelaje que había tenido por muchísimos años, pues todo eso lo apliqué al aula de clases el primer año, fue un desastre y dije, ok, no vamos a hacer lo mismo. No, ya decidí quedarme aquí, vamos a hacer algo diferente. Y entonces recuerdo que comencé preguntándoles de las primeras clases, les preguntaba cómo quieren ser evaluados, qué tipo de actividades quieren que implementemos, qué tipo de ejercicios, qué tipo de actividades calificadas te gustaría desarrollar, cómo sientes que aprendes mejor, cosas sencillas, en hojas que ellos escribían. Y yo me llevaba todo eso y lo leía. Me sentaba a leerlo tomándolo en cuenta. O sea, yo no les pregunté a la hojita, vamos a matar el tiempo, ay, que... no, 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 fue intencional, intencional. Y empiezo, bueno, a ver, había un grupo que amaba los debates, los amaba con locura, porque era, o sea, tenía 25 estudiantes y de los 25, 20 querían debates. Y yo, caramba. Y había otro grupo al que le gustaba mucho más la plenaria, ¿sabes? El que habláramos todos, el que nos hiciéramos como una especie de asamblea donde, bueno, iban participando unos, otros no participaban, les gustaba anotar y entonces se beneficiaban de eso. Bueno, con estos dos grupos, el grupo de la plenaria y el grupo del debate. O sea, esos grupos eran, estamos hablando de muchachos adolescentes, 16, 17 años. Es una cosa, una pasión por las clases, una cosa que les entusiasmaba. ¿Y cuándo vamos a hacer el siguiente debate? ¿Y cuándo no sé qué? Todo, la vida les cambió, los ojos le brillaban. O sea, era una cosa tan impresionante. Me impresionó tanto, tanto, tanto el viraje, ¿sabes? Fue como haber pasado por un primer año donde el salón estaba yermo, donde a donde quiera que mirabas era el viejo este, ¿sabes? La pampa seca, el sitio que no tiene ningún tipo de vegetación. Y un año después vuelvo a ver el salón de clases y es un jardín espectacular, hermoso. Y en el jardín las rosas eran ellos, florecidos, florecientes, entusiasmados, nutridos, alegres, interesados. Al final recuerdo que tuve un estudiante, uno de mis estudiantes decidió hacer su trabajo final de la secundaria de lingüística, de sociolingüística. Le había apasionado tanto lo que yo había, y yo no había dado clases de lingüística ni nada de eso, solo les había hecho algunos comentarios. Este muchacho se fue a buscar el origen de algunas palabras, todavía lo recuerdo, la influencia que tuvo el árabe en palabras del español. Y se puso a hacer toda una investigación documental. Claro, yo lo estuve asesorando, pero yo estaba maravillada. Yo decía, wow. Y luego otro se fue a hacer otra investigación más de campo, pero de lingüística también. Y yo, o sea, yo decía, pero de verdad, estos muchachos, ¿por qué están haciendo esto? La influencia que tiene escucharlos a ellos, que además los muchachos tienen unas ideas extraordinarias. Los muchachos, los adolescentes en general, la adolescencia es una etapa, y yo digo, ¿cuánto nos perdemos los adultos y la sociedad adulta? ¿Cuánto se pierde la política de no incluir las voces de los adolescentes? Son muchachos que no son unos niños, tampoco son adultos, están en ese punto del medio, y en ese punto del medio tienen una visión tan increíble sobre la vida, tienen unos aportes y tienen una forma de ver el mundo que nos ayudaría a solucionar muchas de las cosas que los adultos estamos dándonos contra la pared, y ellos, pues no es tan difícil, no, no es tan difícil, tienes aquí esto, tienes esto, ¿por qué no resuelves? Entonces, okay, pero sí. Nosotros somos los que sabemos.
Ironías Lo de la digo vida. irónicamente, pero, o sea, pero Ironías de la vida. claro, Ujú. ironías, ahí está la paradoja, Sí, ahí está la sí. paradoja, tenemos que empezar a Entonces eso, corrernos de ese lugar del lo sé, ya lo sé, no sé, escuchar al no, en otro, realidad, sí, escucharlo. totalmente, Ujú. totalmente. Bueno, ahí Y llegamos al último punto de este encuentro, que hasta ahora ha sido, pero un manjar, un deleite para mí. Llegamos al punto número 5, que es la idea que queda. Y ahí las últimas dos preguntas, que en realidad es una y la otra la voy a agregar ahora. La primera es, ¿qué ingrediente considerás, qué ingredientes nos regalarías hoy para vivir mejor? Esa es una de las preguntas. Y la otra es, ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran y nunca te hicieron hasta ahora? con la segunda me ha dejado, ok, vamos con la Tal primera. cual. Eso es parte de mí, ¿ves? Esa es la Ok, parte de mí, me encanta jugar con eso. lo estoy Por eso viendo. la traigo ahora. No estaba en el programa, esta la traigo ahora. Ok, ok, ok. Va, Mira, juguemos. lo primero, cosa puntual, el desaprendizaje. ¿Sabes por qué el desaprendizaje? Porque es lo que te aleja justamente de esa pretensión de saberlo todo. Cuando tú te posicionas desde el desaprendizaje, partes de la consideración de mi punto de inicio tal vez es incorrecto. Vamos a explorar. Y cuando empiezas a explorar, empiezas a encontrar cosas que aprendiste que no eran adecuadas, que no son funcionales, que no te traen bienestar. ¿Sí? Por ejemplo, hubo un desaprendizaje que hice hace un año. Fue increíblemente doloroso. No digo que todo el mundo deba hacerlo, pero por otro lado digo que sí. Desaprende la historia que te cuentas de tu infancia, en la mayoría de los casos. Nuestras infancias no fueron ni buenas ni malas, fueron un punto medio incómodo. Una cosa que si tienes la idea de que tu infancia fue hermosa, feliz y contenta y alegre, eso es descorazonador, fue lo que me pasó a mí. Si tienes la idea de que tu infancia fue horrible y no quieres ni revisarla, pues también conviene revisarla porque hubo cosas buenas ahí. Entonces, necesitas desaprender. La historia que sea que te cuentas de tu infancia, desapréndela, desapréndela. Creo que es un punto de partida eh, el desaprendizaje muy, muy vital en esta época, de nuevo, en que estamos tan sobresaturados de información y con esta pretensión de saber todo lo que es necesario saber. No sabes ni remotamente. Lo más importante que debes saber está en ti, se encuentra en ti. Y tienes demasiadas creencias en torno a ti mismo, a ti misma, que necesitas desaprender. Demasiadas, demasiadas. Entonces, comienza mirándote a ti, comienza preguntándote qué cosas de ti deberías desaprender, qué cosas de ti deberías explorar mejor y encontrar en qué momentos se crearon, en qué momentos surgieron, qué efecto tienen sobre tu vida hoy, sobre tu presente, sobre tu salud, sobre tu felicidad, sobre tu mirada del mañana, del futuro, ¿no? Y sobre la manera en que te vinculas con las otras personas. Todo eso emerge de cómo estás tú contigo mismo. Todo eso emerge de ahí. Fantástico. A ver, y la segunda pregunta. Celeste, ¿qué pregunta? ¿Qué, ¿Qué pregunta desearía que me hubieran hecho y no me han hecho? ¿En qué momento? No No sé. importa, puede ser personal, a ver, lo puedes tomar como personal, por ejemplo, no sé, me hubiese gustado que me preguntase sobre mis frustraciones, sobre mis emociones en el trayecto educativo. No puedo darte ejemplos porque tiene que salir de vos, Yo creo, pero puede ser desde el ámbito personal o puede ser desde el ámbito profesional o una conjunción de ambos. Pero ¿qué pregunta te hubiese gustado y no te han hecho hasta ahora? yo creo que, yo creo de verdad
creo que me gustaría o me hubiese gustado que me preguntasen más sobre aspectos negativos, aspectos, aspectos ocultos, aspectos de debilidades, de, de defectos, tal vez, ¿no? Quizás yo tiendo a dar una imagen de ser demasiado resolutiva y demasiado fuerte, de tal manera que, no sé, es como que muchas personas no se sorprenden si yo digo que me siento vulnerable, o se sorprenden si yo digo que he tenido inseguridades con mi cuerpo, o se sorprenden si yo digo que tengo inseguridades. Hay personas que se sorprenden con eso. Yo, pero ¿por qué? ¿Por qué te sorprendería? Y por otro lado lo entiendo. O sea, entiendo de dónde podría provenir eso, así como entiendo por qué no me hacen preguntas así. Pero sí me gustaría que me preguntaran más sobre mis vulnerabilidades y Ah, sobre... genial. Ujú, ujú. Me encanta y vos sabés que me pasa algo similar, así que podríamos proponer de cara acá adelante, no vamos a dar fecha por supuesto, hacer un vivo sobre eso. ¿Te Bueno, parece? bárbaro, me copa, me copa. Porque y aparte, es más, le voy a agregar un tinte a esto. Voy a hacer una encuesta con algunos adolescentes a ver qué piensan ellos de esto que vos trajiste acá. Ok, ok, me gusta, me ¿Va? gusta. Sí, sí, Así sí, me encanta. que ahí nos queda, vamos a proyectar eso. Porque es cierto que no se habla de eso. Ujú, Y está ujú. bueno No esa solemos parte. preguntar mucho. Sí, estamos como muy influidos por esta noción de mostrar siempre lo mejor, siempre lo fuerte, siempre lo... No, pero espérate, Exacto. hay el lado oscuro. El lado oscuro tiene su encanto, no solo que tiene su encanto, sino que tiene su Total. cuota de influencia sobre quién eres tú hoy, tu sombra. Tiene influencia sobre Totalmente. quién eres tú hoy. Ujú. Totalmente. Y ahí vamos por eso. Bueno, hasta acá llegamos, cerramos esto, 1 hora y cuarto, la verdad, sumamente agradecida. Ojalá quienes estén viendo este vivo o quienes lo vean posteriormente disfruten realmente y compartan este disfrute que sentimos hoy, porque fíjense, o sea, se nos pasó y podríamos seguir, y Sí, este es el encanto que tiene, y este encanto es lo que queremos, que creo que ambas tenemos la misma intención. Este encanto es el que realmente sentimos que se tiene que vivenciar dentro de las instituciones. Esto, sí, relajado, relajado, relajado muy de acuerdo. ante la pregunta que sea. Así que, pero nada, gracias. Te abrazo a la distancia. Me encantaría poder abrazarte ahí a donde estás. Un gusto, realmente, un gustazo, un No, placer. gracias por la invitación. No tengo palabras, no tengo palabras del disfrute que fue este vivo de hoy. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Celeste. Y bueno, un saludo inmenso a todos los que nos ven.